y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía, Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dios les bendiga, estimados hermanos. El día de hoy estaremos dando continuación al tema que empezamos la semana pasada, que tiene que ver con la apostasía antes de la venida del Señor, bajo el subtítulo La apostasía moral. Estaremos leyendo el capítulo 2 de Segunda de Pedro, desde el versículo 1, para recordar dónde se desarrolló la enseñanza anterior, y luego continuamos hasta el versículo 10. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores.
El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga este estudio y que sea de provecho para nuestras vidas, para la mía y para la de usted, amado hermano. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es fiel. Yo te pido que bendigas a los hermanos que van a estar viendo y escuchando esta enseñanza. Que esto venga a confrontar, si es necesario, a consolar, si se necesita consolación, a confirmar, mi Dios, nuestra fe, a darnos aliento, a darnos esperanza, a que podamos examinarnos cómo estamos viviendo la vida cristiana en estos últimos tiempos, mi Dios. Yo te pido que seas tú, pues, a través de tu Santo Espíritu, dándonos entendimiento para que podamos, mi Dios, meditar en tu palabra. Y si hay que hacer cambios en nuestra vida, lo podamos hacer. Y dame palabras claras, de modo que los hermanos puedan entender el mensaje de tu palabra. Bien, vamos a ver cómo en la actualidad vemos que muchos maestros, pastores, profetas, autollamados profetas, apóstoles, tanto que están de moda estos términos, se están comportando, están personificando los falsos maestros. Y muchos de ellos son famosos. Y quizás alguna vez nosotros le escuchamos. O le hemos escuchado o le estamos escuchando. Es muy importante, amado hermano, que estemos claros. Porque este tipo de personas se valen de cualquier artimaña, de cualquier astucia, usando la palabra del Señor, como lo vamos a ver más adelante, para llevar y cumplir sus propósitos perversos. Por eso es muy importante que aprendamos nosotros a discernir, escudriñando la palabra del Señor, meditando en ella, quiénes son estos falsos maestros, como ya dije, falsos pastores, falsos profetas y falsos apóstoles. Bien, vamos al versículo 2, dice, hablando de los falsos maestros, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Algo muy importante es que estas personas se caracterizan, otra característica, yo sé que hemos visto varias características, pero el versículo 2 y 3 también habla de algunas características de ellos, y es que llevan vida licenciosa. Aquí la palabra clave es seguirán sus disoluciones. Ellos viven una vida licenciosa y mayormente en el área sexual. Porque como su corazón no está rendido a Cristo, dan libertad, dan rienda suelta a prácticas sexuales que a los ojos de Dios no son aceptables. Y puede ser que nosotros les veamos como personas piadosas, gente que se comporta muy bien, pero la verdad es que tienen una vida oscura. Y lo triste es que no solamente ellos, sino que acarrean a otros. Y dice ahí, y muchos seguirán sus disoluciones. En el idioma original, en griego, la idea es sus deseos y tiene que ver con deseos sexuales. ¿Cuántos de estos pastores, profetas, apóstoles, falsos maestros, tarde que temprano sale a luz un escándalo de este tipo? Y no solo ellos, sino todo el séquito, todos los que le seguían, están viviendo vidas de este tipo. Y lo ven tan normal, porque su fin es este. Quizás, como dije anteriormente, nosotros no nos demos cuenta porque lo están escondiendo, pero tarde que temprano esto va a salir a luz. Como dice la palabra, que los pecados de algunos hombres salen pronto, otros después y otros hasta el juicio, pero van a salir. No podemos esconder por tanto tiempo el pecado. El versículo 3 también habla de otra característica de estos hombres, otro motivo por el cual ellos están haciendo lo que hacen. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda
y su perdición no se duerme. Otro motivo, como ya dije, que les mueve son a los falsos maestros, y siempre recalco para falsos pastores, falsos profetas y falsos apóstoles, hoy que se hacen llamar, se autoproclaman, y recalco porque muchas veces nosotros pensamos solo en maestros, pero todos ellos enseñan la palabra del Señor. Es más, se los tienen como modelos a seguir en sus iglesias, en sus congregaciones. Por eso trato de ser específico. Y el otro móvil, la otra cosa que los mueve es la avaricia o el deseo por el dinero, por el lujo. Esto lo podemos ver hace poco, hace algunos años, uno de ellos dijo que él era hijo del rey y como hijo del rey se tenía que vestir como rey, tenía que transportarse como un hijo de rey, tanto así que tiene avión privado o viaja en primera clase, de lujo. Sus casas son mansiones, porque su motivo, una de las cosas que los mueve, es el dinero y las riquezas, no el amor a Dios y a la iglesia, como si era el móvil de los apóstoles y de muchos hombres hoy en la actualidad que están dispuestos a vivir vidas austeras por amor al Señor, pero eso no se les pasa por la cabeza y buscan y encuentran pasajes bíblicos que los tuercen a su conveniencia para justificar lo que ellos están haciendo. Y algo que me llama la atención es que dice el pasaje que ellos usan palabras fingidas. Y quiero traer una cita de un hombre que era el ministro de publicidad y propaganda de Hitler, de la Alemania nazi. Él se llamaba Joseph Goebbels. Este hombre decía: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convertirá en una verdad. Estas personas de las cuales estamos hablando, al igual que Joseph Goebbels, son maestros en repetir mentiras adecuadamente. Y por supuesto, la mentira nunca se va a convertir en verdad, pero a la gente se le hacen creer que eso es verdad. ¿Y cuánta gente está siendo trasquilada? ¿Cuánta gente se le están vaciando sus bolsillos, prometiéndoles prosperidad, la cual solo llega para los que están predicando, para los grandes pastores, líderes, profetas, maestros, apóstoles, pero para el creyente nunca llega? Pero lo lamentable, que a pesar de que esto está ocurriendo en estas congregaciones, cada vez crecen más y más, porque no son iglesias como las nuestras, de 200, de 100, de 300 miembros, son de miles. ¿Por qué? Porque la gente les está creyendo, porque se valen de 1,000 artimañas o astucia para predicar su mentira como que fuera una verdad. Y esto nos debe dar un ejemplo a los que predicamos. Si ellos que están predicando una mentira, que se están aprovechando de la gente para sacarle su dinero, lo hacen con tanta credibilidad que la gente no les queda otra que sacarse el dinero, porque están creyendo en lo que ellos les enseñan. Nosotros deberíamos de esforzarnos por cada día enseñar la palabra del Señor con más convicción, con más determinación, con mayor esmero y empeño, porque sí tenemos la verdad, no es una mentira disfrazada. Pero esto no queda aquí. Nosotros pensamos muchas veces que, bueno, hacen eso y no les pasa nada, más bien van prosperando. Pero tarde que temprano, como ya decía antes, van a salir hoy, saldrán después, o hasta en el juicio, pero van a salir a luz. Y su desgracia va a ser muy grande. Entonces vamos a ver qué dice el Señor de lo que va a pasar con estas personas, que muchas veces se creen impunes. Piensan de que nunca les va a ocurrir nada. Y el versículo
la segunda parte del versículo 3 dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nosotros creemos en un Dios de justicia. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro acá es que la justicia de Dios se va a hacer contra estos apóstatas, contra estas personas que al igual que en el tiempo del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, estaban apostatando de la fe, enseñando cosas que no eran, engañando a la gente y viviendo inmoralmente. El juicio contra ellos no se iba a tardar. Y el apóstol Pedro usa aquí un término muy interesante, dice. Porque, y usa un porque, esto es razón para justificar, para decir, si esto le pasó a aquellos en aquel tiempo, también va a pasar ahorita. No crean que van a quedar impunes, que su apostasía, que su herejía, que su manera perversa de vivir y manipular a la gente a través de su enseñanza va a quedar impune. Como muchas veces vemos en nuestro contexto, la justicia que hay en la tierra más bien premia al perverso. Cuánta gente engaña y queda impune. Pero en el caso del Señor no es así. Y es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El apóstol Pablo usa el ejemplo de los ángeles que fueron enjuiciados y que dice que están puestos en cárceles de oscuridad para el día que les toque el juicio. Ellos sean juzgados por lo malo que han hecho. Este es el primer ejemplo diciendo nadie, ni los ángeles escapan al juicio de Dios. Son diferentes a nosotros, pero también se tienen que someter a la justicia de Dios cuando han hecho algo malo. Entonces vemos que este primer ejemplo, vemos que Dios es claro. Entonces, si los ángeles, que allá en el Salmo 8 dice que son un tanto superior a nosotros, son juzgados, ¿quiénes somos nosotros? Porque a veces creemos que como es el siervo, como es el profeta, en el caso de los que usan esta terminología, que se autoproclaman, como es el apóstol, como es el pastor, como es el diácono, el líder, el que sea, pensamos que a él no hay que dejarle pasar todo. Pero no es así. La Biblia por eso pone un ejemplo. Si a los ángeles se juzgaron, entonces quiere decir que ustedes también, dice a los apóstatas. También en el versículo número 5 usa otro ejemplo y habla esta vez del mundo antiguo. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora viene primero de mayor a menor, los ángeles, ahora el mundo antiguo. Gente que vivía en condiciones climáticas, medioambientales mejores, gente que vivía muchos años, quizás se creían que la muerte no les iba a llegar y que tenían toda la vida para vivir así. Dieron la espalda totalmente a Dios. Dice la Biblia que todos los pensamientos de ellos eran de continuo solamente al mal. Era el colmo del pecado, de la maldad. Y en ese vivir desenfrenado, como animales, como bestias, sin razonar, había un hombre que se llamaba Noé, pregonero de justicia. Les predicó. Más bien se burlaban, pensaban que era un loco y negaban que todo lo que Noé decía era realidad. Pero en su arrogancia no se daban cuenta de que quien había creado los cielos y la tierra era capaz de hacer todo, cualquier cosa. Y de esa forma, estos personajes que están
ultrajando, engañando, aprovechándose de la iglesia y que están dando un mal ejemplo con su vida, viviendo perdidamente y justificándose. Y piensa que ellos pueden hacer cualquier cosa por el grado, por el título, por el cargo que tienen. No se dan cuenta que así como esta gente que era soberbia, ellos están haciendo lo mismo, y que al igual que ellos el juicio también les va a llegar. Que muchas veces esto menosprecian a aquel que quiere vivir justamente, aquel que se esté esforzando, aquel hermano humilde, aquel hermano que se preocupa día a día por vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Hasta se pueden burlar, pueden menospreciar. O sea, ya día viene otra vez este loco con la Biblia. Como decía un pastor mexicano, vos solo la Biblia nos predicás, vos solo la Biblia. Y les dijo, pues lo siento por ustedes porque es lo único que puedo enseñar. Porque no les voy a traer libros de aventuras, de ficción. Porque mi trabajo es predicarles la Biblia. Quizás estas personas se jactan de eso. Se burlan de los que creen que lo que la palabra del Señor enseña es correcto. Porque su soberbia no les deja. Al igual que el mundo antiguo en el cual vivió Noé. Pero al igual que ellos, el juicio va a venir. Versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora en el versículo 6 vemos que usa otra vez para continuar la idea, y sí, como diciendo, también los condenó a esto. Sabemos que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra es el top del pecado, especialmente el pecado sexual. Pero no solamente había de eso, había de todo tipo de corrupción, aunque lo que más sobresalía era la perversión sexual. Y hoy vemos, no solamente en el mundo, estamos en un mundo perverso sexualmente, donde lo que Dios prohíbe se le llama bueno, donde se pueden casar por primera vez en la historia de la humanidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hasta se defienden como derecho. Pero lo más terrible es que podemos ver que hay pastores, que hay maestros, como ya dije anteriormente, apóstoles, profetas, que se han autoproclamado así, que están diciendo que la Biblia no enseña que el homosexualismo es pecado. Que las personas pueden elegir. Y eso es terrible. Porque gente que quizás un día eran personas humildes que predicaban la palabra del Señor, hoy han dado la espalda. ¿Por qué? Porque quieren predicar lo que la gente quiere escuchar. Y como eso les está generando mucho dinero, ellos lo continúan haciendo. ¿Cuántos ejemplos de esto? Muchos. No solamente pasa en Estados Unidos, que a veces todos pegamos de ahí, también pasa en nuestros entornos. Hay iglesias en nuestra ciudad que un día decían predicar la palabra del Señor y hoy están enseñando este tipo de aberraciones. Pero al igual que a Sodoma y a Gomorra, el juicio va a venir. Y algo muy interesante que podemos notar en estos tres últimos versículos, 4, 5 y 6, que hablan sobre el juicio, es que el Señor da tres ejemplos. Bueno, diríamos nosotros, con uno basta, ¿no? Pues no. En la cultura judía, para hacer énfasis, ellos no usaban palabras como nosotros decir santo, santísimo, malo es malísimo, no necesitamos repetir. Ellos se valían de la repetición para decir que algo era bueno en extremo
o malo en extremo, o cualquier otra cosa, si es bueno, si es bello. Nosotros decimos bellísimo, ellos tendrían que usar repetición, es decir, bello, bello, bello. O usarlo de otra forma, como nosotros lo vemos en Isaías. Un ejemplo de Isaías es que Isaías está viendo la adoración celestial, ve el trono de Dios y ve a tres seres en el capítulo 6, versículo 3, diciendo, Santo, Santo, Santo. Pues algunos por años han dicho que ahí dice, nos enseña que Dios es trino, la verdad que no quiere decir eso el pasaje. O sacamos frases como decimos, Dios es tres veces santo. Pues lo que quiere decir el pasaje ahí, de acuerdo a la característica de los idiomas en que se escribió la Biblia, es que Dios es lo más santo, el más santo, no hay nadie más santo que Él. Él es el Santísimo. De igual forma, el apóstol Pedro usa tres ejemplos para que les quede bien claro a los apóstatas, a estos inmorales que predican, que enseñan y que se hacen tildar con grandes nombres para impresionar a la gente y enseñar, porque tenemos que decir que son bien hábiles a la hora de hablar, tienen una gran oratoria y que por eso engañan a muchos, porque además les dicen lo que quieren y lo hacen de una forma, como decía Goebbels, de una manera adecuada, la mentira, para que esta gente la crea. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pedro les está diciendo, al poner estos tres ejemplos, el juicio de ustedes es inminente, no hay la menor duda, para que nos quede claro, el juicio es inminente. Así como el Señor le decía a los fariseos, ay de vosotros, ay, y les repetía esos ay, es porque les quería dejar bien claro lo que iba a pasar con ellos. O sea, el apóstol Pedro, sabiendo eso, usa esto mismo, lo único que con tres ejemplos. Esto es muy importante que estemos claros. El juicio para el apóstata inmoral es inminente, porque el Señor es justo. Y como todo juez justo, va a juzgar a todo el que hace lo malo. Bien. Siguiendo adelante, ahora vemos que hay un detalle muy importante en toda esta descripción. El apóstol Pedro se detiene a explicar el caso de Sodoma y Gomorra porque había una persona ahí que ya muchos conocemos, hemos escuchado la historia, la hemos leído muchas veces y esta persona es el justo Lot. Vemos que cuando vino el juicio a Sodoma y a Gomorra, el Señor mandó 2 ángeles con la misión de que ellos sacaran a Lot de la ciudad. Efectivamente, estos llegaron a Sodoma y Gomorra, específicamente a la ciudad a la casa de Lot. Este les ruega por fe con ellos para que ellos entren a su casa. Y estando ahí vemos cómo se muestra el carácter de estas personas desenfrenadas. Querían acostarse con los hombres. Y vemos que Lot les dice que les va a entregar a sus hijas para que hagan con ella lo que ellos quieren, pero que esos hombres no los toquen. No podemos dudar de que Lot era un justo, porque quien lo dice es el Señor. Pero sí podemos ver que a diferencia de lo que hacía Noé, dice, pregonero de justicia, se oponía a la injusticia. Se oponía al pecado de la generación en la cual vivió, que actuaba diferente, no solamente él, sino su familia. Vemos que en este caso, a pesar de que hay un hombre justo, su vida, sus hechos no reflejaban tanto esa justicia como si era Noé. Porque vemos acá a alguien que vivía en medio de ellos y afligía su alma. Él estaba atormentado, no le gustaba lo que miraba, pero seguía ahí. Como que cada vez que pasaba el tiempo, como que se iba acomodando cada vez más, a pesar de que no practicaba las mismas cosas. Y esto creo que es un llamado de atención a nosotros que una vez el Señor nos rescató y quizás no estamos participando de las cosas de ellos, de estas personas, pero estamos haciéndonos de la vista gorda y nos justificamos porque es un líder, porque es el maestro, porque es el pastor, en el caso de que sea pastor, porque es como ya he dicho antes, el apóstol, el profeta. Quizás no, en nuestra iglesia no se da el caso de que tenemos, al menos no lo sabemos. Pero quizás estoy escuchando a alguien en los medios de comunicación que porque me gusta cómo predica, porque lo hace de manera elocuente, o porque conozco también a alguien y que no soy capaz de decirle, mira, tu vida no va de acuerdo con lo que supuestamente decís que sos. Decirle que el Señor castiga ese tipo de vida. O quizás estamos tomando la actitud de Lot. No nos gusta, pero estamos ahí. Quizás algunos nos vamos más allá. De vez en cuando hacemos alguna de estas cosas. O
incluso las permitimos porque, bueno, hay algún provecho. Yo creo que este es un llamado, al ponernos este ejemplo, es un llamado a que nosotros recapacitemos. Porque, ojo, no solamente son los que hacen lo malo, sino los que lo consienten, los que también están mal. Y Lot era un justo pasivo. Que bueno, está mal, pero ya, ¿y qué vamos a hacer? Si todo el mundo lo hace. Con temor, porque quizás no quería que le hicieran nada. Y eso es algo muy, muy importante en estos tiempos, en los cristianos. No queremos pagar un precio. Queremos quedar bien con todo el mundo. Y como nos sentimos cómodos, no estamos dispuestos a hacer lo que hizo Noé, pregonero de justicia. ¿Por qué le decían loco a Noé? Porque señalaba lo malo que estaba. Y no solamente lo señalaba, lo vivía, porque creo que algunos somos campeones para señalar lo que no vivimos. Pero como no estamos dispuestos a que nos señalen, a que nos digan locos, no estamos dispuestos a pagar el precio, nos acomodamos al igual que Lot. Y ojo, porque esto también nos puede llegar a la apostasía. Entonces es muy importante que nosotros también recapacitemos como iglesia del Señor. Que no solamente veamos las señales, porque, bueno, es fácil decir, estamos en los últimos tiempos, aquí y allá, y nos encanta hablar de escatología, de saber quién es esto, quién es lo otro. ¿De qué sirve si no estamos siendo pregoneros de justicia, como fue Noé? Y eso nos incluye a todos, maestros, pastor, líderes, a todos, porque todos estamos en este mundo. También, algo muy importante es que nosotros debemos tomar conciencia y estar claros, así como lo hizo Noé, que el Señor nos va a librar de ese castigo que va a venir para estas personas. Que el Señor es fiel, que aunque nos denigren, que aunque ya dije, nos digan locos, nos menosprecian, incluso nos persigan por vivir, no solamente decir que somos cristianos, sino por vivir conforme a lo que la palabra del Señor enseña, y confrontar a estos apóstatas, a estos perversos, que lo único que buscan es satisfacer sus deseos. Lo único que buscan es enriquecerse, vivir una vida licenciosa. Debemos de estar seguros que el Señor nos va a librar, porque Él dice que Él sabe. La idea no es que tiene la fórmula, sino que Él tiene el poder para librarnos, porque tenemos que estar bien claros. Cuando confrontamos a estas personas, cuando sacamos a luz lo malo que hacen, se van a molestar y nos van a atacar. Pero al igual que Noé, tuvo el valor de enfrentarse a toda una sociedad y señalar lo malo que estaban haciendo. Nosotros también debemos de señalar lo malo que están haciendo aquellos que creen, aquellos que se llaman maestros, que ostentan liderazgos en las iglesias, ya sea en la nuestra, o animar a otros que estén en alguna iglesia, que no tengan el temor, porque el Señor los va a librar. Es tiempo, hermanos, que nosotros meditemos en los tiempos en que estamos, valga la redundancia. Es tiempo que estemos dispuestos a pagar el precio y denunciar a aquellos que están haciendo mercadería con el Evangelio. Es tiempo que con nuestro ejemplo mostremos que ellos están equivocados, porque ellos provocan que el Evangelio sea blasfemado, porque ellos provocan que el Evangelio no sea creído. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, yendo delante del Señor, reconociendo lo que no estamos haciendo, pidiendo que nos ayude a hacerlo, que nos dé la fe, la fuerza que solo provienen de Él, así como Noé.
para ser pregoneros de justicia y vivir justamente. Y así apartarnos y confrontar a estos perversos que están viviendo inmoralmente, llamándose siervos del Señor, sea quien sea. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido que esta nos consuele, que esta nos confronte, que nos aliente, que nos rete a tomar el primer lugar, mi Dios, a decir: aquí estoy. Yo quiero ser un pregonero de justicia. Yo quiero vivir de acuerdo a las enseñanzas de tu palabra. Señor, gracias por aquellos hermanos que día a día se esfuerzan por vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias por aquellos hermanos que ostentan algún liderazgo, algún cargo en la iglesia y en las iglesias en general. Y que no solamente enseñan, Señor, sino que viven. Por aquellos que tienen temor de ti, mi Dios. Y yo te pido por aquellos hermanos que hemos estado viviendo como Lot, dándonos igual lo que hagan o deshagan, que digan o no digan, que se aprovechen o no se aprovechen, viviendo tibiamente. Yo te pido que nos hagas ver el pecado en el que estamos. Quizás no estamos haciendo ni pregonando la maldad como los falsos maestros, pero quizás nos estamos haciendo la vista gorda, Señor, por las justificaciones que sean. No vale. Yo te pido, mi Dios, que sea tú ayudándonos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.